Bien amigos, vamos a continuar. Mi nombre es Iván Gómez Torres, soy agente inmobiliario en Remax Supreme y abogado penalista. Radico en Lima, Perú. ¿Okay? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende a qué hora estás viendo el video. Es un audiolibro, luego se va a analizar la jurisprudencia que se está citando, sobre todo peruana. ¿Okay? La antijuridicidad. Son los temas que se va a tratar ahora, legítima defensa, estado de necesidad justificante, obediencia debida, el que obra por disposición de la ley en ejercicio legítimo de un deber, derecho, cargo u oficio, y el consentimiento de la víctima. Empecemos. La antijuridicidad. Anotación previa, señores, anotación previa. La antijuridicidad de una conducta puede ser formal, basada en la mera contravención a la norma penal, o material, fundada en la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. Respecto a este último concepto, von Lis afirmó, bueno, aquí ya habla von Lis, un alemán que ya falleció hace muchos años, casi 100 años. Materialmente antijurídica es la acción como conducta socialmente dañosa. La lesión o puesta en peligro de un bien jurídico solo es materialmente antijurídica cuando es contraria a los fines del ordenamiento jurídico regulador de la convivencia. El concepto de antijuridicidad, y aquí vuelve nuestro autor, material, el concepto de antijuridicidad material es decisivo para desarrollar y determinar el contenido de las causas de justificación. Más aún si se tiene en cuenta que la fundamentación de los supuestos de permisión descansa en gran parte en la ponderación de intereses. Según la posición mayoritaria, la tipicidad de una conducta es un indicio de su antijuridicidad. Y decimos un indicio porque pueden existir causas de justificación que hagan desaparecer lo antijurídico del acto típico. Dicho de otro modo, toda conducta típica es en principio antijurídica, a menos que esté amparada por una causa de justificación. No obstante, consideramos disfuncional mantener el análisis de las causas de justificación como una categoría ajena al tipo, pues el hecho imputado debe ser evaluado como un hecho global, tipo del injusto. En efecto, el injusto es producto de la evaluación conjunta de las circunstancias y determinado por la vulneración de las normas de prohibición o mandato, alejado de los supuestos de permisión. De este modo, en el caso del homicidio, artículo 106 del Código Penal, el mensaje que hace el legislador al ciudadano no es restringido, no mates a alguien, sino es amplio, no mates a alguien injustificadamente. Artículo 106 y artículo 20, inciso 3, 4, 8, 9, 10 y 11 del Código Penal. Excede del propósito de este trabajo ingresar a un mayor debate sobre el particular. A pesar de ello, debe destacarse la relevancia dogmática y práctica del problema planteado. En efecto, al defender un concepto único de injusto, tipo y antijuridicidad, el alcance del concepto de lo típico se amplía, no solo por la necesidad de una valoración global del hecho objetivo, en el que se incluyen como criterios de evaluación los elementos objetivos del tipo tradicional y de las causas de justificación, sino también por la exigencia en cuanto al dolo del conocimiento por parte del autor de los presupuestos objetivos del tipo tradicional y de las causas de justificación. O sea, que el dolo abarca no solo el tipo penal, también la antijuridicidad. Yo estoy de acuerdo con esa parte, me parece razonable, coherente, lógico. A continuación, se hará un resumen de los alcances de cada una de las causas de justificación que regula el Código Penal peruano. Las causas de justificación incluidas en nuestro código, artículo 20, son legítima defensa, inciso 3,
el estado de necesidad justificante, inciso 4, el cumplimiento de un deber y de un derecho, inciso 8, la obediencia debida, inciso 9, y el consentimiento, inciso 10. La legítima defensa. Esta causa de justificación se encuentra regulada en el artículo 20, inciso 3 del Código Penal de la siguiente forma. Está exento de responsabilidad penal, inciso 3, el que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a. Agresión ilegítima. B. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa. C. Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa. El fundamento histórico en que se basa esta causa de justificación tiene una doble dimensión. Por una parte, individual, de origen romano y expresivo de un derecho subjetivo fundamental, la protección individual, y por otra parte, colectivo, de origen germánico y de defensa del orden jurídico, prevalecimiento del derecho. En virtud del primero, que se halla en referencia a la persona, se comprende que la acción típica será necesaria para impedir o repeler una agresión antijurídica o un bien jurídico individual, mientras que, con relación al segundo principio, el cual se corresponde con un fin de prevención general, el ejercicio de la citada institución pondrá de manifiesto que no se vulnera el ordenamiento jurídico. En ese sentido, optando por una posición ecléctica, consideramos que esta causa de justificación encuentra su razón de ser en la defensa del sistema jurídico en el marco de la tutela de los bienes jurídicos. De acuerdo al Código Penal peruano, la legítima defensa tiene los siguientes requisitos. A. La agresión ilegítima. Se define como el comportamiento humano que amenaza un bien jurídico propio, legítima defensa propia o ajeno, legítima defensa a favor de tercero. La conducta agresiva puede ser comisiva u omisiva, siendo exigible que mediante ella se ocasione un peligro ex ante idóneo para lesionar un interés legítimo. Tal agresión debe ser dolosa. El peligro debe ser real. En caso se verifique un desconocimiento o falso conocimiento por el sujeto de ser objeto de una agresión ilegítima, se estará frente a una defensa putativa. La defensa putativa es un problema regido básicamente por las reglas del error. Si el error es invencible, se excluye la responsabilidad penal, y si es vencible, cabría acudir, de ser el caso, a la modalidad culposa del tipo. Por ejemplo, cuando Juan acuerda con la esposa de Carlos prepararle una fiesta sorpresa, ese día cumplía años, que iba a iniciarse ni bien llegara Carlos del trabajo por la noche. Cuando Carlos llegó a su casa, justo antes de que prenda la luz de la sala, percibe que una persona por detrás se le venía encima. Carlos golpeó con el codo a quien consideró era un agresor. Al prender la luz, Carlos se dio cuenta que había lesionado a Juan, su amigo. El peligro debe ser actual e inminente, tal como se desprende tácitamente del texto legal, es decir, debe existir indicios claros de la peligrosidad de la agresión y que una mayor espera frustre las posibilidades de defensa. Bajo la misma línea, no se podría admitir ninguna defensa contra una agresión que ya concluyó, pues la misma carecería del fin de impedir o repeler el ataque. Con relación a este punto en específico, García Cavero ha indicado que la exigencia de que el peligro sea actual ha de entenderse como una agresión inminente, que esté teniendo lugar o que prosiga. Así también, Bacigalupo apunta que la inminencia de la agresión hace referencia a la decisión irrevocable del agresor de dar comienzo a aquella, por lo que, como apunta Jacobs, el comportamiento defensivo no es admisible, ya cuando al agredido le es más fácil o cuando tendría mejor efecto, sino solo cuando el ataque antijurídico es actual.
La agresión ha de ser ilegítima. Esto es, que el agredido no se encuentre jurídicamente obligado a soportar la agresión. La agresión ha de ser injustificada o carente de razón. El carácter antijurídico o ilegítimo de la agresión no debe estimarse en relación a todo el ordenamiento jurídico, imponiéndose que sea penalmente antijurídica, pudiendo ser el tipo de injusto un delito o una falta. Por ejemplo, no debe considerarse como una agresión negativa del deudor a pagar una deuda al acreedor. Se trata de un hecho que tiene naturaleza civil y no penal. De otro lado, sí podrá considerarse como agresión ilegítima la conducta ofensiva realizada por un esquizofrénico que sufra la incapacidad de discernimiento. En nuestro concepto, para determinar que una agresión es ilegítima, basta que ésta sea penalmente antijurídica, siendo irrelevante que ella provenga de una persona que tenga o no la capacidad de ser culpable de un hecho criminal. En cuanto a los bienes jurídicos defendibles, estos serán en principio todos aquellos ligados a la persona que se defiende o a un tercero. Asimismo, se afirma, conforme anota un sector de la doctrina, que los ataques contra bienes del Estado no pueden dar lugar a legítima defensa. Tampoco los casos de bienes jurídicos colectivos, salud pública, medio ambiente, seguridad pública, entre otros intereses. No estamos de acuerdo con dicha posición. La norma no establece límites al respecto. Por ejemplo, consideramos admisible legitimar la conducta del funcionario público, quien en defensa del patrimonio del Estado sometido a su control, repele racionalmente la agresión ilegítima de un sujeto. Requisito número B, racionalidad del medio utilizado para repeler la agresión. Ante una situación de riesgo provocada por la agresión de un tercero, pueden existir diferentes medios idóneos para evitar que ésta sea lesiva. Además, un procedimiento defensivo será idóneo no solo cuando permite evitar un resultado lesivo, sino también cuando constituye una respuesta racional ante el peligro creado. Ello debe ser apreciado por el juez colocándose en la posición de quien se defiende, tomándose en consideración el contexto, las características del agresor y del agredido, los medios que tenía a su alcance el agredido, entre otros criterios. Para que la defensa del agredido sea racional, no es necesario que los medios sean estrictamente proporcionales entre el medio agresor y el medio de defensa. Ello es correcto, pues la racionalidad del medio no puede someterse al principio de proporción equitativa, pues se funda en las posibilidades de defensa del agredido. En caso el agredido tenga varias alternativas para reaccionar ante el peligro en ejercicio del principio de necesidad, debe optarse por el menos lesivo. La racionalidad de la respuesta del agredido no se limita al medio utilizado, sino también a la defensa misma. Por ejemplo, ante el ataque de un niño no hay necesidad racional de defensa, basta con esquivarla. Requisito C, falta de provocación suficiente. La inclusión de este requisito implica el castigo de una acción de defensa racional y necesaria ante una agresión ilegítima, que de haberse llevado a cabo podría haberse lesionado bienes jurídicos tan importantes como la vida, la libertad, la salud individual, el patrimonio, entre otros. Se exige la falta de provocación suficiente de quien se defiende. Lo que se exige es que no haya existido una provocación suficiente por parte del defensor. La provocación debe entenderse como la conducta que haga previsible una agresión. No basta con haber provocado de cualquier modo al agresor para perder el derecho a la defensa. Por ejemplo, una simple broma en una reunión de amigos no puede ser calificada como una provocación. Como se podrá imaginar, existen problemas para delimitar el concepto de provocación suficiente. La suficiencia de la provocación lleva el problema a una dimensión aún más espinosa, la búsqueda de una proporción entre provocación y agresión del provocado al provocador. La presencia de este requisito es perturbadora,
Más aún si observamos en los casos de legítima defensa de terceras personas, no importará que el defendido haya provocado el ataque, pues nuestra regulación de la legítima defensa solo exige que no haya habido provocación del defensor. Ahora vamos a leer otra causa de justificación llamada el estado de necesidad justificante. Esta causa de justificación se encuentra regulada en el artículo 20, inciso 4 del Código Penal de la siguiente manera. Está exento de responsabilidad penal, inciso 4, el que ante un peligro actual e insuperable, de otro modo, que amenace la vida, la integridad corporal, la libertad u otro bien jurídico, realice un hecho destinado a conjurar dicho peligro de sí o de otro, siempre que concurran los siguientes requisitos. Cuando de la apreciación de los bienes jurídicos en conflicto afectados y de la intensidad del peligro que amenaza el bien protegido, resulta predominante sobre el interés dañado. Esa es como la opción A. Y B, el segundo requisito, cuando se emplee un medio adecuado para vencer el peligro. La regulación del estado de necesidad en nuestro ordenamiento penal ha seguido la denominada teoría de la diferenciación, por la cual dicha eximente de responsabilidad penal adquiere una doble naturaleza. Por un lado, es causal, que excluye la de antijuridicidad, inciso 4, artículo 20 del Código Penal, y por otra parte, es causal, que excluye de culpabilidad, inciso 5, artículo 20, Código Penal. Solo en el caso de la primera se puede hablar de una causa de justificación propiamente dicha, quedando la figura del estado de necesidad exculpante relegada al ámbito de la culpabilidad como medio de inexigibilidad. Aquí, en adelante, nos ocuparemos del análisis de la primera. El estado de necesidad justificante se materializa en la existencia de intereses jurídicamente tutelados por el Estado que se hallan en conflicto, el del necesitado y el de un tercero inocente. Su fundamento radica en la protección del interés preponderante del necesitado frente a la lesión del interés del tercero inocente, que excluye de antijuridicidad por la necesidad de lesión unida a la menor significación del bien jurídico, sacrificado. Para Silva Sánchez, en el necesitado concurre un derecho de intromisión en la esfera del tercero que debe ser soportado por él y no impedido por nadie. Se afirma que este derecho de intromisión del sujeto justificado proviene de los deberes de tolerancia o de sacrificio, acogidos por el derecho penal. De esta forma, el comportamiento se justifica por la necesidad de impedir un riesgo cuya concreción no puede ser evitada sino mediante el sacrificio de un bien jurídico de menor valor. Por ejemplo, actúa en estado de necesidad justificante quien arroja la mercancía de propiedad de un tercero que transporta en un bote para no hundirse por el sobrepeso. Este caso supone la preexistencia de una situación de peligro para un bien jurídico como la vida o la salud de la gente, que solo puede ser salvado con el sacrificio de otro bien jurídico de valor inferior al primero. Los requisitos de esta causa de justificación son los siguientes. A. Una situación de peligro. La verificación de la existencia de un estado de necesidad justificante exige que la situación de necesidad, sacrificar y salvar bienes jurídicos, debe haber sido creada por la amenaza de peligro a un bien jurídico de mayor valía que el sacrificado. Tal situación de peligro debe ser actual e inminente. La actualidad de la situación de peligro, como bien advierte la doctrina, requiere un juicio ex ante en el que realmente se acredite que en el momento de los hechos existió un riesgo para un bien jurídico. Si el sujeto cree que se encuentra en una situación de peligro que no existe, habrá actuado bajo el influjo del error. Se trata de un error de tipo, pues el desconocimiento recae sobre un elemento objetivo de la causa de justificación. En cuanto a los bienes jurídicos tutelados mediante el estado de necesidad justificante, estos no solo son la vida, la integridad corporal o la libertad.
el legislador peruano ha indicado que la situación de peligro puede recaer sobre otro bien jurídico. De esta manera, podría considerarse permitida la conducta de una persona que haya defendido el patrimonio propio o de un tercero ante una situación de riesgo concreto. Por ejemplo, cuando una persona rompe el vidrio de un inmueble ajeno que estaba incendiándose a fin de rescatar un cuadro suyo de gran valor que se encontraba en exposición. Requisito B, la necesidad de defensa o de acción de salvaguarda. La acción dirigida a alejar el peligro debe ser necesaria, pues permitirá evitar que la amenaza de peligro se concrete en una lesión al bien de mayor valor. Por ejemplo, era necesaria la interceptación telefónica sin orden judicial a unos terroristas para evitar la muerte de varias personas que con una seguridad rayana con la certeza estaba próxima a producirse. Asimismo, la acción salvadora debe ser idónea para mantener el bien amenazado o a la vez la más moderada sobre el interés afectado, la de optar por una conducta que conlleve una menor lesividad. En efecto, la necesidad de la acción implica optar por una conducta menos lesiva. Ello conlleva a que se empleen medios idóneos para conjurar la posibilidad de lesión y que permita optimizar la posibilidad de salvar el bien jurídico de mayor valía. No se tenga otro medio posible menos lesivo, pues la acción necesaria debe constituir un medio adecuado a las circunstancias para la resolución del conflicto. Por ejemplo, en vez de buscar mediante tortura que un detenido informe la ubicación de una bomba próxima a estallar, es preferible interceptar, aún sin orden judicial, los teléfonos de los otros integrantes de la organización criminal y así evitar un daño mayor. El estado de necesidad justificante supone que los valores se relativizan, ello debido al grado de peligro amenazante y su cercanía, el valor de los bienes implicados y la cuantía del daño material y moral, acaecido o esperado, el grado de actitud de la acción necesaria para la elusión del peligro, el significado funcional de los bienes afectados, el carácter irreparable de la pérdida sufrida, la existencia de un deber de garante del autor frente a la víctima y la finalidad que persigue el autor, o si el peligro amenaza precisamente el flanco que debe ser atacado, entre otros criterios. Por supuesto, para la asunción de tal determinación se deberá tomar en cuenta la intensidad de los peligros que amenazan los bienes jurídicos en conflicto. Así, en el caso de bienes jurídicos que en abstracto no presentan mayores diferencias, la ponderación en concreto permitirá establecer si el bien preservado es el preponderante. En el ejemplo ya mencionado, un policía, ante un peligro inminente y actual para la vida de varias personas, existe una amenaza real, y ante la necesidad de conjurar ese peligro, necesidad de defensa, podrá interceptar sin orden judicial las comunicaciones del sujeto amenazante. Ponderación de intereses, bien jurídico, vida e integridad corporal de varias personas frente al bien jurídico de menor valía, que podrá sacrificarse el secreto de las comunicaciones, más aún si ostenta alguna posición de garante, protección de la vida y seguridad de los demás. Bien amigos, vamos a hablar sobre la obediencia debida. El artículo 20, inciso 9 del Código Penal se regula esta causa de justificación de esta forma. Está exento de responsabilidad penal el que obra, inciso 9, ¿no? El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones. En este caso, la conducta no será contraria al ordenamiento jurídico, cuando el que actúa lo hace en mérito de una orden lícita o aparentemente lícita, y obligatoria emitida por la autoridad competente. En relación a los elementos de forma y de contenido de la obediencia debida, se pueden indicar los siguientes. A. Relación de subordinación idónea. El primer requisito.
El agente tiene que encontrarse sujeto a las relaciones de superior a inferior jerárquico. Esta relación solo puede darse en el ámbito del derecho público y del derecho militar. Por ejemplo, Carlos es un militar subalterno de Manuel. Este último le transmite la orden de informarles sobre el estado de salud de unas personas detenidas en un centro castrense. A Carlos no se le debería atribuir ser partícipe de un secuestro. Si acaso quienes detuvieron a las personas lo hicieron de manera ilegal, pues obedeció la orden de su superior jerárquico. Requisito B. La orden debe ser de obligatorio cumplimiento. La orden que se recibe debe ser acatada por el inferior jerárquico. Ello supone que la orden debe ser emitida por la autoridad competente. En el caso planteado como ejemplo, la orden que recibió Carlos fue dirigida por su jefe, inmediato superior. En caso de negativa al cumplimiento, Carlos habría incurrido en el delito de desobediencia conforme a la legislación militar. Al respecto señala García Cabero. Y ¿cómo diría García Cabero, no? La exigencia de una orden excluye del ámbito de esta causa de justificación el caso de recomendaciones u opiniones cuyo seguimiento no es obligatorio. Por otro lado, se ha dicho que no se trata de cualquier orden, sino que debe tratarse de órdenes de carácter público, es decir, expedidas por un funcionario público. En este sentido, las órdenes emitidas por privados en el marco, por ejemplo, de una relación laboral, no podrán dar lugar a una orden obligatoria. En estos casos, el orden de los superiores jerárquicos deberán resolverse con las reglas generales del principio de confianza y la teoría del error. Bueno, ahí termina de hablar García Cabero. Vamos a ver ahora el requisito C, el contenido de la orden. Esta causa de justificación se presenta ante el cumplimiento de orden antijurídica, pues de lo contrario no nos plantearíamos una situación de justificación por parte de la actuación del subordinado. Ahora bien, si se trata de una orden apreciada como manifiestamente injusta, por coherencia del sistema, esta no debe ser acatada, por lo que no sería de recibo que se alegue la actuación bajo el influjo de esta causa de justificación. En cambio, si se trata de una orden injusta, pero con apariencia de legalidad, su cumplimiento está permitido. Al respecto, Bustos Ramírez indicó, ahora va a hablar el maestro chileno que ya no nos acompaña en este mundo. Basta de entonces con que el actuar esté dotado formalmente de apariencia legal, aunque realmente no lo sea, lo cual entonces hay que apreciarlo ex ante, al momento de la acción conforme a un criterio abstracto dentro de ese tipo de actos. A partir de una apreciación ex post, nunca podría apreciarse una obediencia debida. Bien, ya no vamos a hablar de Bustos Ramírez. El autor nos dice, en el ejemplo ya mencionado, no se ordenó a Carlos matar ni torturar, solo el informar sobre la integridad de los detenidos. El deber de obediencia le era exigible. En el ámbito de las relaciones castrenses se afirma que la orden debe ser acatada aun cuando sea ilícita, pero a condición que esta característica no sea evidente. Esta es la diferencia esencial respecto al derecho penal común. El que obra por disposición de la ley en ejercicio legítimo de un deber, derecho, cargo u oficio. Esta es otra causa de justificación, ¿no? En el artículo 20, inciso 8 del Código Penal se menciona que está exento de responsabilidad penal, inciso 8, el que obra por disposición de la ley en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. En esta norma, el legislador ha establecido una serie de supuestos justificantes, razón por la cual es necesario estudiar de modo específico cada uno de ellos. Empezamos. El cumplimiento de un deber. Una conducta lesiva
a un bien jurídico penal estará justificada siempre que la gente haya actuado en cumplimiento de los deberes que emanan de la función que cumple en la sociedad. Se trata de realizar un deber de carácter jurídico y no moral. En esa línea, se deben efectuar una serie de exigencias, no establecidas expresamente en el Código Penal, para que la gente pueda invocar dicha causa de justificación. Objetivo. Este es el punto 1, ¿ya? Objetivo. Que exista un deber legal. El deber cumplido debe tener mayor rango. Juicio de ponderación. O de igual valor que el infringido y la necesidad, urgencia, de actuar cumpliendo el deber. Ese es el primer punto. Objetivo. Y requisito subjetivo, el agente debe conocer que actúa cumpliendo un deber. De otro lado, además de lo regulado en el artículo 20, inciso 8 del Código Penal, también se tiene lo desarrollado en el inciso 11 del mencionado dispositivo legal, mediante el cual se exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte. Este último supuesto normativo es compatible al del ejercicio legítimo de un deber. Si bien el legislador ha delimitado sus componentes, por ejemplo, solo lo pueden alegar el personal militar o policial. Sin embargo, desde el plano dogmático, su inclusión resultó innecesaria al ya regular como supuesto de permisión la conducta de quien cumple con su función. La interpretación de los incisos 8 y 11 del artículo 20 del Código Penal debe regirse por los criterios objetivos y subjetivos desarrollados anteriormente. Requisito B. El legítimo ejercicio de un derecho. Se excluye la antijuridicidad de la conducta de la persona que haya actuado conforme a derecho, a pesar de haber afectado los bienes de terceros. Por ejemplo, quien se niega a devolver un bien mueble a su propietario en tanto la posesión del mismo fue dada como garantía de una deuda, habrá actuado de modo justificado en el caso que la deuda no haya sido cancelada. El agente habrá actuado en ejercicio legítimo del derecho a retener la cosa. Artículo 1123 del Código Civil. Los elementos de este supuesto justificante son los siguientes: la existencia del derecho. El derecho debe estar reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, de modo explícito. Por ejemplo, el derecho de retención regulado en el Código Civil, como se indicó anteriormente. O implícito. Por ejemplo, el derecho de corrección de los padres hacia los hijos. Segundo requisito: la titularidad del derecho. Quien ejerce la conducta debe poseer la capacidad jurídica para obrar. Tercer requisito: legitimidad en el ejercicio. El agente debe actuar conforme a los límites establecidos por las normas que regulan y limitan el derecho invocado. De esta forma, queda excluido el abuso del derecho. Cuarto requisito: la necesidad de la realización, conforme al principio de proporcionalidad, antes de la realización de la conducta lesiva. Es recomendable que el agente busque la solución por otras vías necesarias e idóneas. Si la conducta lesiva es la opción menos aflictiva, su conducta estará permitida. Y requisito 5, lo subjetivo. El agente debe conocer que está actuando conforme a derecho. Otra causa de justificación es el ejercicio legítimo de un cargo. La conducta del agente no será antijurídica cuando la misma se encuentre avalada por un encargo emitido por la autoridad estatal. En ese sentido, aquí cita Hurtado Pozo. Hurtado Pozo señala que esta fórmula se refiere a los casos en los que un órgano del Estado, al cumplir sus funciones, realiza un acto que se adecúa a un tipo legal. Asimismo, ya dejamos a Hurtado Pozo a un lado, el autor retoma sus argumentos. Asimismo, quienes lleguen a desempeñar un cargo estatal, de una u otra manera deberán emplear diversas formas de coacción para hacer cumplir los preceptos jurídicos, como es el caso del juez que ordena la detención de una persona o el desalojo de una vivienda, entre otros supuestos. Por otro lado,
Para poder estructurar dicha justificación jurídica debe presentarse los siguientes requisitos. 1. La existencia de cargo público. Es necesario que el agente posea la investidura correspondiente del cargo, pues de no ser así, de ningún modo se ejecutará la causa de justificación. Requisito número 2. El ejercicio legítimo del cargo. El ejercicio del cargo debe llevarse a cabo conforme a las normas que lo regulan. Y requisito 3. Lo subjetivo. El agente debe conocer que actúa conforme a la función estatal previamente asumida. Retomamos. Ejercicio legítimo de oficio o profesión es otra causa de justificación. Sucede en casos en los que profesionales y personas que ejercen algún oficio en específico se ven en la imperiosa necesidad de actuar en una situación que a criterio general configuraría un ilícito penal. Sin embargo, ello no ocurre, pues tal persona habría actuado conforme a su rol. Por ejemplo, el futbolista que producto del juego lesiona a un contrincante. Si bien se ocasionó una afectación a la salud del tercero, sin embargo, esta conducta está justificada. Por otro lado, por ejemplo, actúa legítimamente el periodista que difunde una información que, si bien es potencialmente lesiva al honor de una persona, lo hace habiendo verificado previamente la veracidad del mensaje y la noticia resulta de interés público. De otro lado, algunos podrían sostener que una persona realiza un hecho atípico cuando actúa conforme a su oficio o profesión, argumento que se puede extender a los demás supuestos justificantes ya desarrollados. Al respecto, en la ejecutoria vinculante emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, se indica que la sola intervención profesional de un médico no puede ser considerada típica. Asimismo, en el Acuerdo Plenario 3/2010 se declara la atipicidad de las conductas neutras realizadas por profesionales. Por último, la Sala Permanente de la Corte Suprema en la Casación 112-2012, TACNA, ha señalado que tales hechos son atípicos, pues se concilian con los alcances del Acuerdo Plenario 3/2010, que reconoce la atipicidad de los actos o conductas neutras constitucionales. El consentimiento de la víctima en el artículo 20, inciso 10 del Código Penal se menciona que está exento de responsabilidad penal el que actúa con el consentimiento válido del titular de un bien jurídico de libre disposición. La teoría del bien jurídico distingue netamente dos clases de intereses: los que quedan a disposición de su titular y aquellos otros cuya lesión no permite el derecho. Claros ejemplos del primero son la intimidad, la libertad sexual o el patrimonio. Dependiendo los casos, el consentimiento del titular puede ser entendido como un supuesto de atipicidad. Por ejemplo, en un acto sexual consentido no es lógicamente un acto que afecta a la libertad sexual o de justificación. Por ejemplo, el particular puede autorizar la revelación de datos de su salud, su vida sexual, sus ahorros, entre otros. En el caso de que el titular del bien jurídico decida disponerlos, es oportuno señalar los requisitos que se deben establecer para dicha actuación. La doctrina mayoritaria se ha encargado de señalar los siguientes requisitos. Requisito número A. Bueno, la primera: suficiente capacidad de discernimiento. Se exige que los que consientan la disposición de su bien jurídico tengan la capacidad de comprender su significancia. En este sentido, se excluye, por ejemplo, a los inimputables absolutos que padecen anomalías psíquicas profundas. No se exigen las mismas formalidades que en el derecho civil, ya que, como señala Mirpuy, vamos a meternos en la voz de Mirpuy: basta que la capacidad natural del discernimiento que le permita advertir el significado y consecuencias esenciales de su consentimiento. Nos olvidamos de Mirpuy. En esa línea, Musco y Fiandaca opinan que, parece son italianos, el sujeto legitimado para consentir debe ser capaz de actuar. Pese a la naturaleza no negociable del consentimiento, dicha capacidad de actuar termina por traducirse en una capacidad de entender y querer, que debe ser certificada en cada caso en particular.
por lo que basta que el magistrado establezca en cada oportunidad que el sujeto que consiente tiene madurez suficiente para comprender el significado del consentimiento brindado. Se trata de la llamada capacidad natural. Nos olvidamos de los italianos. Ello sin perjuicio de que en algunos tipos penales se mencionen expresamente límites de edad a fin de valorar la eficacia del consentimiento. Por ejemplo, los 14 años en el delito de violación sexual, regulado en el artículo 173 del Código Penal. Requisito B. No es necesario que el consentimiento sea manifestado de modo expreso. Basta que el consentimiento sea reconocido externamente, empleando cualquier medio idóneo, el cual debe ser anterior y no posterior, tal como menciona Mir Puy. Bueno, Mir Puy, no se olviden, es el maestro de Silva Sánchez es el maestro de Coser Pois, y estos maestros son españoles. Pues hombre, ¿no? En la actualidad se ha impuesto una dirección intermedia que exige solo que el consentimiento sea reconocible externamente por cualquier medio, aunque no sea de los previstos por el derecho civil. En caso de el agente yerre sobre la existencia del consentimiento de la víctima, la conducta no será sancionable, tentativa inidónea. Por ejemplo, no comete el delito de hurto quien se apropia de un bien mueble que el dueño dejó para que sea tomado por dicha persona. Requisito C. El consentimiento debe ser libre o espontáneo. Para que tenga eficacia justificante, no puede obtenerse mediante violencia, error o engaño. Al respecto, Peña Cabrera Freire menciona que, él es peruano, ¿ya?, la coacción cancela el consentimiento, anula la capacidad de discernimiento, el error y el engaño solo cuando sean lo suficientemente intensos para poder anular la capacidad decisoria de la gente. Nos olvidamos de Peña Cabrera Freire. Los casos de error o engaño excluyen la eficacia del consentimiento, salvo cuando, por sus características, el error o engaño no afecten los motivos que llevaron al sujeto a consentir. Por ejemplo, un paciente consiente que una enfermera le tome la muestra de sangre, si es que, sin percatarse, es otra enfermera quien realiza la actividad. Tal hecho, cambio de identidad de persona, no es relevante para descartar la eficacia del consentimiento. Al no haberse alejado de la razón que llevó a la persona a aceptar que le tomen la muestra de sangre. En cambio, en caso se haya dado el consentimiento a una persona en específico, por ejemplo, a un médico concreto confiando en su experiencia profesional en una determinada especialidad, la conducta antijurídica, si es que la operación la realiza otro profesional, novato sin especialidad, el consentimiento también puede ser presunto. Ello ocurre en caso la víctima no pueda manifestar por alguna razón su voluntad de aceptar la disposición de sus bienes, ya sea porque se encuentre ausente o inconsciente, pero es seguro que lo haría si pudiere. La eficacia del consentimiento presunto se restringe a los casos de afectación de bienes disponibles. Por ejemplo, estando sola en casa, la empleada del hogar regala a un mendigo la ropa vieja de su jefe, que estaba a punto de ser desechada. Si una persona presume el consentimiento de vulneración de bienes indisponibles como la vida, habrá que acudir a la tesis del estado de necesidad justificante para legitimar la conducta. Por ejemplo, el médico decide amputar la pierna del paciente que se encontraba inconsciente producto del accidente. La conducta se justifica ante la necesidad de evitar la muerte. Con esto hemos concluido este capítulo. Yo les agradezco que hayan llegado hasta este punto. Les va a servir para que puedan leer y escuchar, o de pronto mientras van haciendo otras actividades van teniendo una idea de esta institución que son las causas de justificación, por ejemplo. Bien, amigos, les pido que puedan suscribirse si están en YouTube, compartir el video. Si están en el Facebook, que me pongan seguir, ¿no? Sigan la página y pongan un me gusta. Y definitivamente compartan el video también en dicha red social, para que podamos ser más las personas interesadas por este tema y compartir nuestras experiencias. Que tengan un excelente día. Bendiciones.